Hola, mi nombre es Cristian Ayala y paso a explicar el punto 3 y 4 en formato audiovisual para el trabajo integrador. Bien, a modo de hacer más breve el video, acá toda esta primera parte voy a explicar que, bueno, cargué la librería RedXL, leí los datos de la variable continua que vamos a utilizar, que es tiempo semanal en horas de estudio, y pasé a realizar los cálculos de Stargest para poder determinar los cortes, la amplitud de las clases y la marca de clase. Bueno, después las frecuencias continuas y relativas mediante los métodos table, plot.table, cubesum y bueno, luego armé la tabla de las frecuencias relativas y absolutas que nos va a servir para luego poder determinar las medidas de tendencia central y de dispersión. Bien, ahora lo que vamos a hacer es sacar la medida de tendencia central. Transformo la tabla de frecuencias absolutas en un vector numérico para poder operar cómodamente con él. Calculo la media aritmética, que vamos a multiplicar cada marca de clase por su frecuencia, sumo esos productos y lo divido por el total de los datos. Bien, así obtengo el promedio de la variable. Bien, ahora vamos a calcular la moda, que lo primero que hay que hacer es identificar la clase con mayor frecuencia, que será la clase modal, digamos, el intervalo modal. Eh, y luego vamos a proceder a sacar los datos que necesitamos para calcular la moda, que es guardar el límite inferior de esa clase modal, después extraer la frecuencia de la clase modal, la frecuencia anterior y la frecuencia siguiente. Esos valores se usan en la fórmula de la moda, así que mediante esta línea de código hacemos eso. Guardamos la amplitud de los intervalos y aplicamos la fórmula de la moda para datos agrupados, que es que esto me va a dar un valor aproximado de donde se concentra la mayor parte de los datos. Ahora divido el total, primero calculamos el total de las observaciones y la dividimos por 2 porque para sacar la mediana como que vamos a ordenarlo, necesitamos la posición central, entonces se divide por 2. Buscamos en qué intervalo ahora cae esa posición central y guardamos el límite inferior de la clase mediana, porque nos va a servir para la fórmula. Después, se calcula la frecuencia acumulada antes de la clase mediana y la frecuencia de la clase mediana como tal. Eso lo hacemos con F anterior y F mediana. Bien. Después, lo que nos queda es aplicar la fórmula de la mediana para datos agrupados, que esto es lo que nos va a dar el valor central. Ok, y ahora podemos hacer las medidas de dispersión, que son la varianza. Calculamos la varianza que mide qué tan dispersos están los datos respecto de la media. Eso lo hacemos con la fórmula. Y después, la raíz cuadrada de ese resultado va a ser el debido estándar, que es una medida más interpretable en las mismas unidades que la variable. Por ejemplo, si acá estamos en minutos, porque es la cantidad de horas de estudio, entonces el debido estándar va a ser también en minutos. Y después el coeficiente de variación, que se representa en porcentaje, que lo que nos permite es comparar la variabilidad relativa. Bien, acá lo que estoy haciendo es sacar los cuartiles y el rango intercuantílico, que básicamente estos dividen los datos en 4 partes iguales. El segundo cuartil corresponde a la mediana. Y ahí los mostramos en pantalla. Y bueno, ahora con todo esto vamos a poder hacer la tabla de las medidas de tendencia central y de dispersión. Ya mostramos los rangos intercuartílicos y los cuartiles, así que ahora nos queda mostrar la tabla final. Y finalmente vamos a poder visualizar los datos que nos requiere el punto 3 y el punto 4. Continua-stacks va a ser el data.frame donde guardamos todas las variables y las visualizamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es generar los gráficos. Vamos a utilizar las frecuencias las absolutas que ya sacamos y vamos a utilizar un histograma. Bueno, armamos la estructura del histograma, vamos a poner nuestra variable continua, los cortes que ya habíamos hecho. em, Vamos a hacer que coincida con la construcción de los intervalos anteriores. em, Elegimos el color de las barras, los bordes. Esta es la parte en la que seteamos todo cómo se va a ver. Y bueno, el título, el histograma del tiempo de estudio en horas semanales. Y después la etiqueta del eje X y del eje Y, donde vamos a poner ahí los títulos. Bien.
Esto ya debería ser suficiente y bueno, acá podemos ver el gráfico. Finalmente, como pide el ejercicio 4, punto B, vamos a hacer un gráfico circular para la variable de satisfacción, del nivel de satisfacción de la carrera. Así que vamos a señalarla y guardarla en la variable de satisfacción. Vamos a calcular las frecuencias absolutas de satisfacción con el método table y después las frecuencias relativas en porcentajes, o sea, lo multiplicamos por 100 y lo redondeamos con el método round de R. Bien, y ahora usamos la estructura para hacer el gráfico circular. Usamos PIE, entre paréntesis las frecuencias absolutas de satisfacción que acabamos de sacar, los labels. En este caso, con esta información construye el diagrama circular o gráfico torta, donde cada sector representa una categoría y su tamaño proporcional al porcentaje de las respuestas. Bien, y finalmente acá ya me separé los datos y vamos a poder analizar con los gráficos. Bien, el primer gráfico, que es el histograma, del lado del eje Y tenemos las frecuencias absolutas, del eje X tenemos bueno, la cantidad de los minutos. Lo que podemos determinar es que de 5 a 10 minutos una concurrencia de entre 20 y 30 datos. Por ende, acá tenemos casi la mitad de los datos en donde se estuvieron manejando minutos desde el 5 al 10, la cantidad de horas de estudio. De los 10 minutos a los 15 minutos tenemos mayor concurrencia, porque tenemos más datos que dicen que tardaron entre 10 y 15 minutos. Y después el gráfico va bajando porque muestra una tendencia a la baja, en donde del 15 al 20, del 15 a los 20 minutos de cantidad de estudios, tenemos menos personas, menos datos. Bien, así como se visualiza el gráfico. Y ahora, en la cuestión a nivel de satisfacción, podemos ver que el 56,54% fue una respuesta negativa de satisfacción, y eso lo podemos corroborar acá en el Excel, donde si ponemos los datos más bajos de satisfacción, vemos que son la mayoría. La mayoría, así que corresponde con el dato, mientras que si vemos el- los niveles más grandes de satisfacción, entre 3 y 4, tenemos que corresponden a este sector regular y óptimo. Así que está reflejando bien en porcentaje los niveles de satisfacción.